respírenle, porque esta noche duermen en el gabacho. Como que me llamo Vicenta Cero. Amor, ¿supiste algo del gallo? Pues es que me preocupa mucho que no esté con nosotros como lo prometió. Ya sabes cómo es el gallo, mi amor. Y ahora que es político, a ver si no se convierte en igual de mentiroso que esos perros desgraciados que prometen y no cumplen nada. Pero no te preocupes, nosotros lo resolvemos y vamos a estar bien. ¿O no, cuñado? Eso espero, cuñado. Ya estamos a punto de llegar. Dile a todos que se preparen porque no tenemos mucho tiempo. Todos pegados. Pegados todos ahí. Recuerden que aquí lo más importante no son sus pertenencias, sino mantenernos con vida. ¡Vamos! Grupo 1, avancen conmigo. Pegados. Vamos. Grupos conmigo. Vamos. Atrás. Río, usted queda atrás. ¡Nadie se mueva! ¡Arriba las manos! ¡Están todos detenidos! ¡Esta es la policía! ¡Nadie se mueva! Puede estar pasando esto, Calmados. Yo hablo con ellos. Tranquilo, Daniel. Esos van a escuchar a un gringo. Yo hablo con ellos. Carnala, llámale al gallo, porque si esto se pone feo, vamos a terminar en plomazos, ¿ok? ¡Fierros abajo, ¿Estamos todo bien? ¿Quién está a cargo aquí? ¿Qué pasó, mi chavalón? ¿Cómo andamos, mijo? Ey, relájense, ya estuvo. ¿Qué hombre? Eres un hijo de la ¿Cómo se te ocurre hacer tus chistosadas ahorita? Nos tenemos que ir, gallo. A ver, para empezar, es señor presidente municipal, don Gallo Quintanilla. Está más largo, pero pues nos quitamos de todos estos problemitas. Pero ¿sabes qué? Platicámoslo. Como decía mi papá, ahorita es momento de caminar y porque se hace charco la lancha de la migra. Pasen 15 minutos, mijo. Vámonos. Bebote, te vas con Philip para cuidarlo. Claro que sí, presidente municipal. Vámonos. Vamos. Grupo 1, ¿están listos? Vengan para acá, Cayeron en la trampa, señor Romero. Así que ya puede ir abriendo tequila, compadre. Ni me gusta tu tequila ni soy tu compadre, Amaro. Después de tanto tiempo lo deberías tener claro. Socio. Yo creía que como ya se nos había cumplido su deseo, ser un día para celebrar. Yo no cuento los pollos antes de que se rompan los huevos. Eso sí te voy a decir una cosa. Es hoy o es hoy. No puedes fallar. O se muere o se muere. O si no, el muerto va a ser otro. Colombiano. A ver, el que la caga hoy se muere para siempre, ¿oyeron? Órale, vámonos, hombre. Ahí te voy. Bueno, la bruja del 71. Estoy harta de tus chistes, India. ¿Ya salieron? Óyeme bien, chula. Los barcos se hunden no por el agua que los rodea, sino por el agua que les entra. Así que no permitas que metan agua a tu barco, ¿entendiste? Yo sé lo que tengo que hacer. Hoy saldamos nuestras cuentas y quedamos en cero, Amaro. Por suerte es el último día que nos vemos. Es la neta. Hoy es el último día que nos vemos la jeta todos.
capitán. Esos son. ¡Carnala! ¿Cómo vamos? No veo ningún migra todavía a la vista. Me voy a pasar a la proa. Encárgate de todos aquí. Hágale, mijo. Que no se nos vayan a ir, ¿eh? Madre, el indio Amaro. Félix, no tiene siguiendo el indio Amaro y viene con hombres armados. ¡Su perra madre! ¿Quién le pasó esa información? Sepa su madre, amigo, pero ¿sabes qué? O dar la vuelta para taparlo. Hágale, dale la vuelta, capitán. Dale la vuelta, ¿ok? Dale aviso a Vicenta. Y ya se dieron cuenta que los venimos siguiendo. ¡Vicenta! ¿Qué pasó, mijo? ¡Nos está siguiendo el indio Amaro! Carnal, atrás está el indio Amaro. Hijo de su madre. ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Péguense para acá! ¡Péguense para acá! Carnala, dile que tenemos que pasar a los migrantes. A ver, párate para acá, mijo. Pásame a los migrantes, córrele. ¡Ey, ey! Capi, hay que pasar a esta gente, hay que llevarlos a la orilla. Ahí viene el gallo, abusados, ¿eh? ¡Órale, todos esos puestos! Como piratas. Ahí te va. ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Rebote! ¡Dale! Hijo, córrele, necesito a los migrantes. ¡Hijo de su madre! ¡Vamos, vamos! Ey, ¡Váyanse a la orilla! ¡Váyanse a la orilla! ¡Llévense! Pero pásame a los niños primero, pues. Señora, tú también. Dale, dale. Señora, dale, dale, rápido. ¡Váyanse a la orilla y que no lo siga el indio! ¿Ok? A ver, mira Cárdenas, güey. ¡Vamos, vamos! No, espérate. Te tengo que decir algo. Mi amor. Mijo, mijo, te Mi tengo que amor, decir no es algo. el momento. No es el ¿En momento. serio? Tranquilos, quédense aquí, todos aquí. Te amo. Váyanse. ¡Vamos, vamos! ¡Rebote! ¡Vamos! ¡Ayúdame a separarte! Te amo. ¡Cuidado! Esta vez Daniel no se me va a escapar, no, señor. Intercéptalo. Tranquilo. Bájala. Guárdala. Hacer algo, capitán. Nos van a No matar. vamos a hacer nada, Bebote. Me quiere vivo. ¿Ok? Guárdala.
Ayúdame. Ahora sí te jodo. Tú no te imaginas cuánto tiempo estuve esperando este momento. Tranquila. Deja que Bebote se lleve a esta gente. Me subo a la lancha contigo y todos felices. Madre, yo quiero la recompensa completa. Yo salgo de aquí con pruebas. Así que tú y tus ilegales se ven conmigo. ¡Vamos! No te conviene. Estamos del lado de México. Pues te arrastro 2 millas hacia el norte y todo resuelto. Te vas a podrir en la cárcel. Vas a pagar por todo lo que me hiciste. ¡Ahora sí, Dios, te vas a morir, perro! ¡Llévalo! ¡Te voy a dejar como carnal para tiburones, perro! ¡Solta esa madre! ¡Solta! ¡A huevo! ¡Gallo! ¡Sálvalos! Pues ya quedó, mi gringo. Ya le mandé a tu amigo Mendoza las coordenadas donde enterramos ese baboso. Sácame de aquí. ¡Ya deja de dar órdenes, que no eres el gobernador! A ti te va a matar otro coyote hambriento. Buen viaje, Chucho. Todavía no puedo creer que ese güey ya no nos vaya a fregar la vida, ¿eh? Mira, va por ti, jefecita. Por los Acero y pues también por tu familia, mi gringo. Pero hay que concentrarnos en el hijo de perra de Linda Amaro, porque ese va a pagar con creces todo lo que le hizo a ti y a tu gente. Y te juro por mi hija que ese hijo de no te vuelve a tocar un pelo, mi amor, porque con mi propia vida te voy a proteger. Ey, que la boca se te haga chicharrón, no estés diciendo tonterías, pues. Usted no se va a morir, ¿me escuchó? ¿Me estás regañando? Te estoy regañando, júrame que no te vas a morir. Lo voy a intentar. Voy a asegurarme de que Mendoza y su gente encuentren el cuerpo de este perro sarnoso. A mí lo que me preocupa es que en cuanto Indira Cárdenas se entere de todo este pedo, entonces ahí sí se va a desatar una guerra. Esa vieja no va a hacer nada. Tiene más cola que le pisen que nadie. Yo no sé, pero nadie se puede enterar que matamos a Chucho Casares, ¿eh? Para el indio era como su socio del alma. ¿Escuchas? Ahí está. Ahí está la PG. Listo.
la mujer que nos llamó dijo la verdad. Este debe ser el cadáver de Chucho Casares, o lo que queda de él. En ese caso, habría que llamar al fiscal general para que avise al presidente de la República. Esto va a ser un escándalo nacional, Pérez. ¿Quieres que hagamos un radio de búsqueda? Se ve que el que hizo esto no debe de estar muy lejos. No. Al que hizo esto le vamos a dar las gracias. Este animal acabó con su familia. Mató a nuestro jefe de la PG. Así que no vamos a buscar a nadie, ¿entendido? A Chucho Casares lo mataron los buitres y los coyotes. Este es el fin del apellido Casares. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Qué hiciste con el gobernator, Huerca? ¿Dónde dejaste a Chucho Casares? Yo no tuve la culpa. No es mi culpa que desapareciera. Lo único que tenías que hacer era cruzarlo para el gabacho sano y salvo, darle papeles y pajaritos a volar. ¿Qué te pasó? ¿Te me metiste en el camino? ¿Te me torciste en el camino o qué? ¡Suéltame! ¡Suéltame! No te equivoques, gringa. Que aquel que me traiciona se muere, por muy jefesota de la migra que seas. Daniel Phillips y la Coyote. Ellos se lo llevaron. Bájate, que ganas no me faltan de meterte un tiro en la cholla. Amar, tú sabes que los aceros son unos asesinos. Nos detuvieron en el medio del desierto, se llevaron a Chucho Casares a punta de pistola y yo de milagro estoy viva. Me fallaste gacho, morra. Si quieres que te perdone, esta vez vas a tener que compensarme bien en grande. O el puesto ese que tienes te va a durar bien poquito. Acuérdate que yo sé algo de ti. Tengo ojos y lenguas en todas partes. Y cuando digo en todas partes es en tu oficina y en tu casa. Suéltame. Suéltala. Suéltame. Tráete mínimo 15 cabezas. Porque mi palabra vale oro. Pero mi silencio no tiene precio. Déjalo ya, suéltala. Ya, suéltenla, suéltenla. Ya que se vaya. Mi hermano. Hay que caerle a los aceros. Si no encontramos a Chucho Casares vivo, el mero papá Dios me va a guindar los... ¿Eh? Jefezote, lo llamo otra vez porque tenemos malas noticias. Los aceros secuestraron al gobernator. Mira, Amaro, no sé cómo le vas a hacer, pero quiero a Chucho Casares vivito y volando a Europa hoy mismo. Y no la porque así como te saqué de la cárcel, hago una llamada y te vuelvo a meter. ¿Entendiste? Señor presidente, lo están esperando para iniciar el Consejo de Ministros. García, consígueme el expediente del cártel de los Aceros, el antiguo cártel de Jalisco. Quiero saber en qué están esos delincuentes. Sí, Josefina. Chucho Casares ya no va a ser un problema ni para los aceros ni para nadie, ¿eh? Avísale a la familia. Y también necesito que se muevan a otra casa de seguridad en cuanto puedan, porque en cuanto el indio Amaro se entere, se va a armar toda la trifulca. Ese era su socio del alma. Aquí tenemos a todos los guaruras en pie de guerra desde que nos mataron a Araceli. Esto parece un campo de batalla. Por favor, no se tarden. Tenemos que mantenernos juntos. Esa es la única manera de protegernos de toda la lluvia de plomo que se nos viene encima. ¿Cómo te atreviste a enamorar a mi hija? ¡Llévatela de aquí! ¡Ahora no me voy a ir a ningún lado! No voy a permitir que sigan lastimando a Roberto. ¡Marcela, ya! ¡Por favor! ¡No! ¡Este tipo no es Roberto! ¡Se llama Mario Casas! ¡Dile, ¡Andrés, tu padre está diciéndote la verdad! ¡Este desgraciado es el mismo que secuestró a mi nieto Alvarito! No, claro que no, ustedes están mintiendo. Nosotros nos amamos. Este tipo no te ama. Este tipo lo único que quiere es vengarse de mí. Por su culpa Araceli está muerta. ¿Cómo que Araceli está muerta? Muerta, cabrón.
Araceli, quédate conmigo. No, Araceli, no. No, mi amor, despierta. Mentira. ¡Es mentira! ¡Araceli no puede estar muerta! ¡Tú la mataste, el día que fuiste a mi boda! ¡Órale, Domingo! ¡Ponte a cantar! Termina de decirme cómo supo Mario Casas que este era mi rancho, ¿eh? ¿Cómo dio con mi ubicación el día de la boda de Araceli? ¿Eh? ¡Ahora! A ver, Chavita, mijo, disculpe que lo interrumpa. Pero si este pedazo de basura no está hablando, ¿para qué lo ocupa vivo? A ver, hijo de tu perra madre. Si tú no me dices a mí lo que queremos escuchar, te voy a clavar un plomazo para que nos vayamos medio nivelando el día que mataron a la Araceli. ¿Saben qué? Para hacer las cositas más divertidas le podemos decir aquí a mi carnal Chavita que agarre un martillo y te rompa hueso por hueso, mijo, ¿eh? O al bebote que te empiece a desollar vivo. Es más, para que tú veas que yo no soy ningún hijo de la chingada. Te voy a dejar escoger cómo te quieres morir, ¿eh? ¡Órale! No. Pero bueno. Bebote, pásame ese fierrito que está ahí atrás. Ah, este juguetito. Ey. Mira qué bonito. Aquí está. Mire, compa, ¿usted sabía quién era el hijo del Teca Martínez? Bueno, ese vato yo le corté la cabeza con un cuchillito como este pelo. ¿Tú sabes qué te voy a hacer yo a ti? Con esta madre. Te lo buscaste, cabrón. Así que si ya quieres que esto se acabe, ponte a cantar de una vez, cabrón. ¿Qué te pasa? Ya se gana Elizabeth. Mi hija va a venir conmigo. ¿Tú eres el verdadero padre de Elizabeth? ¡Sí! Sí, Elizabeth, imbécil. ¡Hoy te mueres, ¡Te mueres, cabrón! Pregúntale a tu hija por qué. Dale. No lo puedes matar porque yo estoy embarazada de él. ¿Tú estás embarazada de este tipo? Vas a ser abuelo, Marce. Dicen que queríamos dar una noticia juntos. ¿Venís conmigo? ¿O te quedas con tu papi para que te siga mintiendo? ¿Qué no es cierto? Perdóname, papá. Ya no. Andrea. ¡Andrea! Entonces, ¿qué, mijo? ¿Serán por las buenas o por las malas? Tú no vas a ser capaz de... No. Todos serán por las peores. Casi me cortan las piernas, cabrón. O sea, hombre, nomás le corté las patas de la silla para que vea quién es la mera... Entonces, ¿qué? ¿Va a hablar o no? ¿No? ¿No va a hablar? ¡Espera! Espera, hablo. A cambio de mi libertad. ¿Y desde cuándo tienes los huevos a ponerte a negociar, A ustedes los vendió uno de los suyos. ¡No mientas! Y a ver, espera. ¿Qué estás hablando, Domingo? ¿Eh? Más vale que no me inventes ninguna ¿Les suena el nombre de José Ángel Godoy? ¿O prefieren que les diga Pepito? ¿Pepito? ¡Suéltale una mujer indefensa, cabrón! Te dije que no te inventaras ninguna Yo maté a José Ángel y lo maté con mis propias manos, ¿Te quieres? Gallo. ¿Qué pasó, mija? ¿Y esa carita de espantada que traes? Vicenta llamó. Ella y Daniel acaban de matar a Chucho Casares. Ahora sí se nos viene una lluvia de sangre encima. Llegó la sangre al río, Gallo. A los dos. Les juro que los voy a matar. Mamá, no.
desenterrar el hacha de la guerra. Sácalo, sácalo, sácalo. Mi amor. Baby. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, amor? Ya no puedo, gringo. Siento algo aquí del pecho que me está presionando. Porque nada de esto se va a acabar. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Por supuesto que se va a acabar pronto. Tú y yo vamos a estar bien. No vamos a estar bien, que no entiendes nada, gringo. La muerte no perdona, mijo. Que se lleva a hijos, a familias, a mujeres. Porque matamos a ese desgraciado, pero la rabia sigue aquí adentro clavada, hombre. Sí, mira, tienes toda la razón en eso, pero tú y yo somos más fuertes que ese dolor, que esos somos más fuertes que la muerte. Yo te aseguro que muy pronto vamos a estar felices, sin huir de nada ni de nadie. Confía en mí. Y te prometo que nada ni nadie me va a lastimar. Te voy a proteger con mi vida. Porque te amo. Te amo. Te amo. ¡Vamos, vamos! Ya tenemos a los bebés en los coches. Tenemos que meter a las mujeres y a los niños primero. No tengas miedo, mi amor. Vamos a dar un paseo y tu papito Marcelo nos va a alcanzar allá, ¿sí? No, pero yo no me quiero ir sin los hombres. A ver, Débora, deja de decir Sí, los hombres defienden el rancho, nosotros a los chamacos. ¡Vámonos! Cuidado. Escúchame bien. Ustedes se van a ir derechito para el cruce Pasatierra. Ahí va a estar Pancho Panteón esperándolas. Con él se van a ocultar en lo que llegamos nosotros, ¿me entiendes? ¿Y Vicente y Daniel? Sí, mi hijo. ¿Ya le llamaron a mi hijo? Sí, señora. Vicente y Daniel, ahorita los vamos a ver prontito para irnos todos juntos. No se preocupe. Espero que el perro del Indio Amaro no nos mate antes. Ay, ya cállate, por favor, ni lo digas. No me hagan caso. Todo va a estar bien. Vamos. Todo va a estar bien. Bueno, nos fuimos. ¡Movilícense! ¡Órale! ¡Pa' afuera! Ya todo mundo sabe dónde está el rancho de los Acero. Pero la cosa es de que ellos no son y nos están esperando. Así que hay que actuar rápido y bien. Hoy no es día de equivocaciones. A Chucho Casares lo necesitamos vivo. Y a los Acero muertos. Hasta que nos encontramos, Amaro. Váyanse a organizar con esto, changos. Tu socia Indira me habló muy bien de tu trabajo. Si no me dicen tecolote por casualidad, en la frontera todos los migrantes tiemblan cuando escuchan mi nombre. Yo decido su destino. Entonces vamos a ser buenos socios. Nomás te advierto que esto no es cruzar mugrosos por la frontera, ¿eh? Aquí hay que poner el pecho a las balas y fumar bajo el agua. Todos los días nos vemos jeta a jeta con la huesuda. ¡Vamos!
este gacho, morra. Si quieres que te perdone, esta vez vas a tener que compensarme bien en grande. O el puesto ese que tienes te va a durar bien poquito. ¡Que no se escape nadie! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Llegaron los tijuanos. Quiero todo el mundo bien pilas. Bebote, encárgate de que no quede ni una prueba, ¿eh? No te preocupes, voy a quemar hasta las piedras. Dale. Llegó la hora que tenemos la oportunidad de vengar a cada uno de nuestros muertos. Los tijuanos no pueden ganar esta guerra. Y si tenemos que sacrificar cada una de nuestras vidas para eso, que así sea. ¡Esto va por los aceros Quintanilla! ¿Me escucharon? ¡Vamos! ¡Todos en posiciones! ¡Al suelo! ¡Todo el mundo al suelo! ¡No te muevas! ¡Párate! ¡Párate! ¡Órale! ¡Otro madrazo que puedo!